Primera de Tesalonicenses 5:3 es un pasaje que hemos estado viendo acerca de vivir en paz con otros. Así se titula la serie, Vive en paz con otros. Qué bendición, qué importante recordar la esencia de nuestra fe. Que la vida cristiana no es solamente el cantar alabanzas, emocionarnos, sentirnos contentos, agradecidos, sino también es recordar que hubo un precio muy alto que se pagó por nuestra salvación, que hubo un precio muy alto que se pagó por tu vida, que fue la muerte de Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:3 es un pasaje, el libro de Tesalonicenses que hemos estado viendo, que nos habla al final de este libro de la importancia de tener amor en la vida cristiana y en la familia. Dice, vivan en paz los unos con los otros y sean pacientes con todos. ¿Lo puede leer conmigo en voz alta? Vamos a leerlo. Vivan en paz los unos con los otros y sean pacientes con todos. Es difícil la paz, el procurar la paz con las personas. Y dentro de Tesalonicenses vimos una serie acerca de vivir en paz con otros. Así se titula la serie, Vive en paz con otros. El primer mensaje se llamaba Seamos pacificadores. Jesús dijo que serán bendecidos, dichosos y bienaventurados las personas que hacen la paz. A veces nos entramos en etapas donde perdemos los estribos, somos impacientes, tendemos a querer pelear en la casa, hay asuntos que no hemos resuelto y Dios quiere impulsarnos como hijos de Dios a saber que parte de la vida cristiana es reflejar el carácter de Cristo y dejar que Dios te transforme de adentro hacia afuera para que se vea en una mejor calidad de cómo te llevas con aquellos que te rodean y sobre todo tu familia, que es algo tan preciado. Seamos pacificadores. La segunda predicación fue ideas erradas del conflicto. A veces pensamos que todos los conflictos son malos y los evitamos y no nos preparamos para saber cómo tener una diferencia con las personas que amamos y resolverlas de forma correcta y constructiva. Vimos en la tercera parte, no seas disfuncional, recordando que todos tenemos áreas en las que somos disfuncionales, todos somos normales hasta que nos conocen, tenemos asuntos que resolver en nuestra vida y que necesitamos la guía de Dios. Y luego vimos la cuarta parte, que era la diferencia entre un conflicto constructivo y un conflicto destructivo. Tú puedes aprender a tener conflictos o diferencias de forma que edifica y construye y no necesariamente que terminas peleándote con tu pareja, pensando en el divorcio o con tus hijos en formas que les hables de una forma grosera o de una forma que destruyes y dañas la relación. Y hoy vamos a continuar con una parte esencial del aprender a manejar los problemas, porque la Biblia tiene mucho que decirnos. Tú sabes que hay dos extremos en la predicación en el púlpito de nuestros días. Un extremo es tomar la Biblia solamente para contar historias bonitas o agarrar o entretenidas, o tomar un pasaje de la Biblia, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hablamos, tú vas a vencer, tú vas a triunfar, Dios te pone por cabeza y no por cola. Y toda la gente se emociona en estas iglesias, ¿no? Pero cuando vamos al pasaje de Filipenses 4:13, está hablando de sobrepasar los problemas, las dificultades, el hambre. Pablo estaba en la cárcel y él decía que Cristo era su fortaleza y que él sabía que podía soportar las situaciones difíciles porque Dios estaba con él. Y eso es real en nuestras vidas. Pero podemos agarrar un texto y sacarlo de contexto. Y hay un dicho que usamos los que enseñamos la Biblia, que es un texto fuera de contexto es un pretexto, exactamente. Y por eso es que hay tanta confusión en nuestros días, porque hay iglesias donde se predica la Biblia o sectas o falsas enseñanzas y todas citan pasajes de la Biblia, pero el problema es que no se ponen de acuerdo o se contradicen, y el asunto es no aprender a saber cómo leer la Biblia en su contexto, ver lo que dice antes, lo que dice después, de qué trata el mensaje en el cual se encuentra el libro que estamos utilizando. Ese es un extremo, citar la Biblia fuera de contexto. Entonces tenemos algunas personas en nuestro tiempo que piensan que la Biblia se debe predicar expositivamente siempre. La predicación expositiva es que tomamos un pasaje de la Biblia, un versículo, y exponemos lo que dice,
vamos al siguiente versículo, exponemos lo que dice en su contexto y vamos avanzando sistemáticamente domingo a domingo. Y hay ocasiones, algunas iglesias que por ejemplo predican del libro de Lucas, del libro de Juan, y a veces tardan 3 años predicando el evangelio de Juan, verso por verso. Y eso es bueno, es una buena herramienta, pero no es la única. Jesús no llegaba y abría la Biblia, el Antiguo Testamento o las Escrituras, y se ponía a explicar verso por verso. ¿Sí? No necesariamente, ni los apóstoles tampoco lo hicieron, aunque es útil hacerlo. Entonces lo que sucede es que cuando predicamos series, por ejemplo, de ser pacificadores, de saber resolver los problemas, las emociones, algunos en algún lado del cristianismo apuntan y dicen esos mensajes son humanistas, esos mensajes no se está predicando la palabra de Dios. Bueno, la Biblia tiene mucho que decirnos a nosotros como seres humanos, porque es Dios revelándose al hombre y a la mujer, a la humanidad, Dios creando al hombre a su imagen y semejanza, sabiendo que íbamos a pecar, haciendo un plan para redimirnos o rescatarnos en Jesucristo. Y la Biblia está llena de mandamientos de Dios para nosotros, de consejos para nosotros, de guía para nosotros. Así que si hay alguien que es humanista, todo es para la gloria de Dios. La vida no se trata de mí, se trata de Dios, porque Dios es el único que creó la vida y sin Él no existiría nada, ¿sí? Pero si le llamas predicar lo que la Biblia tiene que decirnos como hijos de Dios, de cómo debemos comportarnos, entonces en ese caso Dios es humanista, porque a Dios le interesan los humanos y Dios nos dio guías de cómo debemos vivir, y nosotros como cristianos enfrentamos esos retos. Algunos cristianos quieren agradar a Dios, quieren tener su bendición, quieren ser prosperados en Dios, en tener alegría y paz. Dice la Biblia que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Dice Jesús que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero a veces en la casa peleamos, o con compañeros de trabajo nos toca a alguien que es difícil y que no sabemos cómo lidiar con esa situación. A veces todo es bonito en la iglesia, pero a veces pasan estas cosas donde hay roces, donde te sientes lastimado por alguien en la iglesia que te dijo algo que en tu mente no procesaste, que es parte, ¿no? Por el bien del bienestar de todos. Entonces, en la iglesia no todo es color de rosa, porque somos personas imperfectas, inmaduras, y a veces estás en ilusión con Cristo y llega alguien que no te saluda mal, te hizo una broma que no te gustó, y la pregunta es ¿cómo lidiamos con eso? ¿No? Queremos caminar con Cristo, pero a veces tenemos enojos en la casa. Es más, si yo les preguntara ahorita, ¿cuántos de ustedes en esta semana se enojaron con alguien? Puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, un compañero de trabajo. ¿Cuántos de ustedes se enojaron con alguien esta semana? A ver, ¿cuántos pueden levantar la mano y decir yo me enojé con alguien esta semana? Oh, perfecto, estamos listos para este mensaje de parte de Dios. Gracias, sí. Yo también me enojé con mi hijo que me desobedeció, que le repetí varias veces que hiciera algo y no lo hizo. Claro, es parte de la vida. Ahora, el enojo, ¿cuántos de ustedes saben que el enojo, cuántos de ustedes creen que enojarse es pecado? Levanta la mano si crees que enojarte es pecado. Ok. ¿Cuántos de ustedes piensan que enojarse no es pecado? Levanta la mano. Miren, muchos pecadores. No es cierto. El enojo es parte de la vida, ¿no? Pero cuando te enojas tienes que cuidar tus sentimientos y tus palabras. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Dice Efesios 4, 26 al 27. Dice, si se enojan, ¿qué dice? No pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta de sol. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar ¿a quién? Al diablo. Ahí hay 3 advertencias muy importantes. Nos habla de que el enojo no nos debe llevar al pecado, que cuidemos que cuando nos enojamos con alguien que amamos, ¿cuánto nos hemos enojado con nuestra esposa o nuestro esposo o nuestros hijos? Todos. ¿Los amamos, sí o no? Muchísimo. ¿Daríamos la vida por ellos? Sí. Pero aún así eso no nos impide poder tener un roce, una tensión, inclusive un pleito. Hay de pleitos a pleitos. Los pleitos no tienen que ser destructivos, sino un intercambio de palabras tensas. Yo te dije, no me hiciste caso, ¿por qué? ¿Verdad? Nos enojamos. Dice, si se enojan, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta de sol. O sea, que te dejas de hablar
y al dejarte de hablar se empieza a enfriar la relación, empiezan a crear amargura, tristeza en ese enojo, ni den lugar al diablo. Bueno, todos nos enojamos. ¿Cuántos de ustedes sabían que Jesús mismo se enojó? Jesús mismo se enojó. En una ocasión llegó al templo, al atrio de los gentiles, donde las naciones podían acercarse hasta cierto punto para buscar al Dios de Israel, y vio ese lugar lleno de mesas de vendedores, de los cambistas del templo, y sabía que estaban conduciéndose de una manera deshonesta, y Jesús fue lleno de tal celo por Dios y por la casa de Dios. El celo de tu casa me consume, decía la Escritura, que Jesús quizá vio una transacción mala y dijo: ¿qué es esto? Cuando el templo de Dios tiene que ser el lugar para que todos los pueblos busquen al Dios de Israel, y han sacado la posibilidad de que los gentiles vengan acá, se están comportando con deshonestidad en mi casa. Y Jesús agarró las mesas y las empezó a tirar, y Jesús se enojó fuertemente. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sí? Y eso fue una de las cosas que contribuyó a que los religiosos dijeran: hasta aquí llegó, ya nos trae harto, porque nos confronta con nuestras áreas que había hipocresía en ellos, y planearon más pronto su entrega y su crucifixión. ¿Sí? Ahora, ¿qué diría el Señor cuando viera en nuestros días? Yo creo que debemos enojarnos cuando hay gente que lucra con la fe. Vas a iglesias que te venden el pañuelo ungido en $100, el aceite de la unción por no sé cuánto dinero, que pactes con Dios para que Dios te va a dar 10 veces más. El Señor ve lo que está pasando. Pero yo creo que si Jesús estuviera en muchas de estas iglesias, el Señor también agarraría esa mesa y la tiraría. Claro que no vamos a dañar propiedad ajena, los cristianos somos pacíficos, pero es algo que al Señor le desagrada la injusticia, le desagrada el que lucren con la fe, el que lastimen a otras personas indefensas, el que por culpa de malos ejemplos personas se pierdan y se alejen de Dios. Y yo creo que hay situaciones en las que nosotros también podemos enojarnos justamente. Nos dan un cobro que no correspondía, que no merecemos, se están tratando de abusar de nosotros, nos han robado dinero. Tenemos derecho a enojarnos como seres humanos. Nos enojamos con otras personas, nos enojamos con las circunstancias, y hasta nos enojamos muchas veces con nosotros mismos por errores, pecados, por haber sido negligentes, por no haber escuchado consejo a tiempo. Por eso escuchemos el consejo de Dios, porque cuando tú y yo pasamos por alto los principios de Dios y nos deleitamos en el pecado, nos refugiamos en el pecado, o sacamos nuestro coraje, nuestro enojo de una forma que no es agradable delante de Dios, rompemos relaciones. Si no escuchamos a tiempo el consejo de Dios, después nos va a costar, nos la va a cobrar la vida, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Te vas a quedar en soledad o con personas alejadas de tu vida, con tus hijos alejados de ti, en cosas que no tendría que haber sido así. Que Dios nos dé sabiduría para ser cristianos que resplandecemos, como dice la Biblia, como luz en medio de la oscuridad en este mundo, en esta generación torcida y perversa en la que vivimos. Mire, el enojo es un sentimiento de molestia, de incomodidad o de ira contra algo o alguien. Y generalmente, no sé si tú sabías, pero el enojo es una emoción secundaria. O sea, hay una razón por la cual estamos manifestando el enojo, ¿sí? Es algo que nos perjudica, que nos hiere, nos da temor. O sea, nos sentimos heridos, lastimados por algo que la esposa dijo o no dijo, que hizo o que no hizo, o que el esposo dijo o hizo, o nuestros hijos. Tenemos temor de que vamos a enfrentar alguna cosa que nos va a perjudicar por algo que alguien dijo o algo que alguien no hizo, y empezamos a enojarnos, ¿sí? Decimos, no es, por ejemplo, te cobran de más, tienes miedo de que te vas a quedar sin dinero, sabes que cuesta trabajo ganarlo, y hay situaciones que nos provocan esas emociones. Ahora, quiero que sepas que el enojo no es malo en sí mismo, y por eso este pasaje dice, enójense, ¿sí? Pablo les dice a los efesios, enójense. En la Nueva Versión Internacional dice, si se enojan, no pequen. Pero el griego dice, el idioma de la Biblia dice, enójense.
Ok, está bien, enójense, se van a enojar. En otras palabras, Dios está diciendo, entiendo que yo los formé y los hice de tal manera para que ustedes los hice a mi imagen, con la capacidad de tener sentimientos, creatividad, emociones, hacer un impacto con sus vidas. Tienen valor, son hechos a mi imagen. ¿Sí? El pecado no es imagen de Dios, el pecado es resultado de ser agentes libres, que Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones. Pero también Dios mismo se enoja. La Biblia habla del enojo santo de Dios. A Dios le molesta la injusticia, le molesta que los niños sean abusados, que los niños sean pasados bajo negligencia, que hay un hombre abusador sobre su esposa. A Dios dice que Él aborrece las manos que derraman a correr sangre, la gente que pone trampas, los secuestradores. La Biblia dice que Dios aborrece a esas personas, ¿sabías? La Biblia dice eso. Hay un dicho que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y Dios siempre llama a la gente que se arrepienta, ¿sí? Pero la Biblia habla que Dios aborrece eso y que hay una ira y enojo santo de Dios. De hecho, se habla del día del Señor como el día de la ira del Señor, que Dios va a traer su enojo santo y justo. No es como nosotros que nos ponemos rojos y queremos patear, no sé, el sillón o hasta el perro, pobrecito, ¿no? Algunos, sino que el enojo de Dios es un enojo justo, santo, contra la injusticia, la maldad y el pecado. Y Dios nos dio esa capacidad. Dios dice, sí, te vas a enojar. Va a haber cosas que te van a activar tu botón de estar a la defensiva, que te van a dañar, que te van a preocupar. Te vas a enojar. Ok, enójate, pero no peques. Enójate, ¿sí? El enojo no es malo en sí mismo. Hay enojo que es justo y hay enojo que es injusto. ¿Están conmigo? Hay enojo si tú ves a una persona maltratando a un niño o a una viejita, te vas a enojar, pero tu enojo va a ser un enojo justo, ¿sí? Hay enojo que es justo y hay enojo que es injusto, ¿sí? Hay enojo que es injusto porque injustamente me enojo que a mi vecino le fue bien, me enojo que a mi cuñado le dieron el trabajo y está ganando buen dinero y yo todavía no. Es un enojo injusto, es un enojo diabólico. Es un enojo que se llama envidia. Es un fruto de la carne y es un fruto del diablo, ¿sabías? Y cuando sientas eso, ¿por qué a él le va bien y a mí no? Ponte de rodillas y dile, Padre, confieso este pecado y este sentimiento. Quítalo de mí porque no viene de ti, Señor. Dame paz, dame tranquilidad. Ayúdame a ser agradecido por las bendiciones que me das, Señor, y a no estarme comparando con nadie. Porque tú tienes propósitos para mi vida, Señor. Aún en esta espera de empleo o de mejorar mi situación, Señor, que tú seas mi deleite, mi fortaleza, Señor. Ayúdame, Señor. Hay enojo que es justo y hay enojo que es injusto. Y la pregunta es, ¿por qué te sientes así cuando te enojas? ¿Qué es lo que tienes miedo? Tengo miedo que mis hijos se rebelen. Tengo miedo de perder mi matrimonio. Tengo miedo de que mi esposo no me está prestando atención. Tienes que identificar por qué te sientes enojado. Tengo miedo que en la iglesia me trataron mal y que todo esto es hipocresía o falsedad, o que yo es que estaba tan contenta, tan contento, vi algo malo en una persona de la iglesia o cómo me trató y ya estoy decepcionado. Pregúntate por qué. Hay manera. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? La Biblia dice que hables con aquel que pecó contra ti, que seas tolerante con las faltas de otros, porque recuerda, nosotros somos muy tolerantes con nuestras faltas, muy tolerantes, pero cuando alguien nos ofende, nuestra paciencia es así de chiquita. Cuando alguien nos ofende, engrandecemos la ofensa de la otra persona y la hacemos gigante, y nosotros somos ciegos cuando hemos sido desconsiderados y ofendido a otras personas. Así somos. El otro día iba manejando por la 405 y me distraje, venía en el teléfono y tenía que meterme a un carril para tomar a la I5 y vi una camioneta que venía adelante y esa camioneta le aceleró y ¡pum! Se metió. Entonces se metió, pero todavía faltaba para que yo pudiera meterme para agarrar la carretera que necesitaba, y si no la agarro, pues tengo que irme hasta el aeropuerto, darme la vuelta. Entonces dije, a ver cómo me meto, y puse mi direccional
y se frenó un poquito esa fila y traté de meterme adelante de la camioneta que se había metido a la fuerza. Y entonces cuando me traté de meter adelante de la camioneta estaba atrás, como 2 carros atrás, y dije, aquí me voy a poder meter. Y en el momento que le puse mi direccional, se vino acelerando con todo para no dejarme que yo me metiera. Pero qué increíble, me quedé pensando, y yo sabía que yo hice mal las cosas porque no estuve a tiempo prestando atención para meterme, pero pensé, ¿cómo es posible que una persona que se metió a la fuerza se enoje porque yo me quiera meter como enojado conmigo cuando él acaba de hacer eso? ¿Sí me entienden? Sí. El mundo está compuesto de mucha gente muy egoísta. La mayoría de la gente solo piensa en ellos y no les importa cómo amuelen a los demás si salen adelante ellos, ¿no? Y la realidad es de que vivimos en un mundo injusto, en un mundo de personas egoístas, y hay que darnos cuenta que muchas veces nosotros mismos podemos ser ciegos a cosas que a veces hace una falta nuestra esposa o nuestro esposo o uno de nuestros hijos y nos enojamos, y puede ser que nos enojemos mucho. Pero si Dios nos sacara nuestro libro y Dios nos sacara la evidencia en cámara, ¿quieres que te muestre que tú hiciste lo mismo con tu esposa, que estás tan enojado con lo que tu esposa te hizo y hasta te cuesta trabajo perdonarla? Y se le echaste en cara y ya te peleaste, y que por qué te habló así, que por qué no hizo el otro. Mira, aquí está, el 27 de marzo del 2023, déjame te pongo el video. Eso es lo que le hiciste a tu esposa, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros, así como cuando Jesús iban a apedrear a la mujer pecadora, adúltera, y Jesús se inclina y comienza a escribir en la arena, ¿verdad? Probablemente puso un versículo del libro de Deuteronomio. ¿Y qué pasó? Que se fueron avergonzados uno por uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, ¿no? Los primeros en irse eran los de más experiencia, los más viejos. Y si el Señor nos mostrara ese tipo de videos y de imágenes, ¿cuántos de nosotros agacharíamos la cabeza y diríamos, qué mala onda fui con mi esposa, con mi esposo, que estoy enojado con ella, le hice el gran pancho, decimos en México, el gran problema, cuando yo mismo, ella me ha aguantado cosas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben que aguantamos y nos aguantan? ¿Sí? Toleramos y nos toleran, ¿sí? Entonces a veces agrandamos mucho y hay enojo que es injusto, y por eso debes evaluarte, bueno, ¿qué voy a hacer con este enojo que estoy sintiendo? Mire, no siempre es fácil discernir la diferencia de si es justo o es injusto el enojo. Mira lo que dice Proverbios 12:15. Léanlo conmigo. El camino del necio es derecho en su opinión. El camino de la necia es derecho en su opinión. ¿Qué significa? Que la persona piensa, no, pues yo voy por un camino derecho, yo estoy bien, los demás están mal, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa historia que les he contado otras veces? Que el hombre prende la radio y escucha y dice, atención, atención, tome las precauciones en este momento. En la carretera interestatal va un loco en sentido contrario. Y apaga el radio enojado, dice, 1, miles. Y a veces hay personas así. Todo el mundo está en contra de ellos, todo el mundo la riega, todos están mal, todos se pelean con él, todos se pelean con ella, hasta al perro le tienen coraje. Entonces dice la Biblia, el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Qué tenemos que hacer para no ser necios? Ser sabios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor, el respetar a Dios. Dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor juzga los corazones. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios juzga nuestro corazón? Que Dios nos ve, que Dios nos conoce. ¿Cómo te ayuda a tener esa perspectiva para ser un poquito más tolerante en los momentos de enojo, de coraje, cuando te peleas en casa o con la gente que te rodea? A veces deberíamos irnos avergonzados y decir, Señor, he sido un necio. ¿Sabes qué? Si este mensaje, Dios a través de su palabra, toca el corazón de algunos de ustedes que se quebrantan y piden perdón a su pareja o a sus hijos o a sus padres,
y el Señor trae reconciliación y empieza a haber más paz en una casa. Gloria a Dios. Se cumplió el propósito de este mensaje. Porque ¿cuántos de ustedes saben que el propósito de los mensajes es llevarnos a la madurez en Cristo? ¿Cuántos de ustedes saben que el propósito de la palabra de Dios es producir confianza en Dios para seguirle y ser transformados por Él para que seamos imitadores de Cristo? ¿Sí? Esa es su palabra. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero el Señor pesa los corazones. Mira lo que dice Proverbios 29:22. El hombre iracundo, enojón, la mujer iracunda o el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Qué te lleva a hacer el enojo? Tonterías. Vea usted lo que pasa en Estados Unidos que le llama road rage. ¿Cómo se llama road rage en español? La ira de la carretera. No se usa así, ¿verdad? Gente que se enoja manejando y termina peleándose, y luego a través de pelearse, ¿qué pasa? Terminan haciendo tonterías, sacándole una pistola a alguien. ¿Sabía usted que ha habido asesinatos así? De gente que no se conocía. Lo único que sucedió fue que se pegaron juntos y uno se le metió al otro, ya uno terminó muerto. Terrible. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El gran incendio de Roxbury. Mire, hay una historia donde jugaron los Red Sox contra el equipo de Baltimore en béisbol el 15 de mayo de 1894 en Boston, Massachusetts. Y fue provocado por una pelea en un partido de béisbol. La pelea entre jugadores de los Orioles de Baltimore y las Medias Rojas de Boston se extendió a los fanáticos. Empezaron a pelear dos. Ahí se empezaron a pelear dos. ¿Y qué tienes? No, pues que algún pleito entre los jugadores. Empezaron a pelear, a discutir, se metieron, se pelearon. ¿Y qué hicieron los fanáticos, que son muchas veces muy necios y tontos? Ahí dando la vida por la camisa y peleándose y no sé, por el América, las Chivas, los diferentes equipos, ¿no? Y se pelean con los otros que ni siquiera se conocen, y luego a veces hasta se agarran a sillazos y se avientan botellas y se pelean. ¿Y sabes lo que pasó? Que en el enojo dos fans pusieron fuego en la grada donde estaban. ¿Sabes lo que sucedió? Que el fuego se extendió, se quemó todo el estadio, se pasó el fuego a otros edificios que habían atrás y terminaron 200 edificios quemados, dejando a 1,900 personas sin casa. ¿Todo por qué? Por una jugada de dos jugadores que se pelearon. Imagínate, una jugada de dos jugadores que se pelearon y terminaron 200 edificios quemados y 1,900 personas sin casa. Bien nos dice la palabra de Dios en Santiago que la lengua, lo que hablamos con nuestras palabras, puede ser un mundo de maldad que es incendiada por el infierno, porque con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a nuestros hermanos hechos a la imagen de Dios. Y si tú hablas mal de una persona, se corre como un fuego. ¿Oíste lo que dijeron que esta persona? Y se corre todo. No, sí, y a ver, platícame. Y se entra, dice el libro de Proverbios, que el chisme se entra suave, ¿no? Como un bocado. Y quieres saber más, que te digan más. ¿Cuánta maldad puede ocasionar un enojo sin control? ¿Usted cree que ha habido personas que se han divorciado por un enojo? ¿Sí? ¿Usted cree que ha habido personas que han asesinado a su cónyuge por un enojo? Sí. El enojo puede causar grandes cosas y por eso Dios en su palabra nos deja guía y nos dice: enójate, se van a enojar, pero no, ¿qué? No pequen, que no se ponga el sol y siguen enojados con la gente que aman y dicen: ni den lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Cuáles son las tres cosas que nos dice Efesios 4:26? Cuando te enojes, si te enojas, enójate, pero no peques, no pequen, ¿sí? No se ponga el sol y sigues enojado. Entonces, en pocas palabras, ¿qué está diciendo Dios? Reconcíliate, no le des largas, no te acuestes enojado, no que pasen 2 días, 3 días y 4 días y no te hablas y guardando en tu corazón la espina. Y dice: ni den lugar ¿a quién? Al diablo, porque es cuando estás más propenso. Miren algunas fotos de aquel entonces del gran incendio en Boston por solamente 2 jugadores que se pelearon. Entonces, mucho cuidado, iglesia, lo que hacemos con los enojos en la semana, en la casa.
mucho cuidado a dónde dejemos que nos lleven. Mira lo que dice: si se enojan, no pequen. ¿Tú sabías que cuando estamos enojados, cuando somos más susceptibles a hacer tonterías? Sí, pues ¿sabes qué? Ni para quien te quiera. Y cuando quieras, pues un día de estos me voy de la casa. Y hay una canción: no te vas y nunca te fuiste, algo así dice, ¿no? Un día de estos me voy de la casa. Dice, pues cuando quieras, ahí está la puerta. ¿Quién te tiene aquí a la fuerza? ¿Y qué hace la persona? Significa que no le importo. ¿Quién es el que dijo que se iba? Tú, ¿no? Y que cuando le dijiste me voy, ¿qué sintió la otra persona? Me voy. Y la otra persona dijo, no le importo. Nada más está aquí por los hijos. No me valora porque dice que se va a ir, en cualquier momento se va. Entonces, ¿para qué lucho? ¿Cuál es el punto de quedarme, poner mi esfuerzo, hacer la cama, tratar de atenderla? Si se va, en cualquier momento se va. Pues ¿sabes qué? Si quieres irte, ahí está la puerta. Nadie te tiene aquí en esta casa a la fuerza. Cuando quieras, lárgate. ¿Y qué hace la otra persona? Me dice que me largue. Me dice que no soy importante para ella. Pues tú eres la que te dijiste que te ibas a ir. Pues entonces, ¿sabes qué? Pues me voy, ¿sí? Y agarra y junta sus maletas y se va. Y la otra persona, pues vete, al cabo que ni falta me haces. Al fin voy a estar en paz en esta casa. Y se va la otra persona y los dos con el corazón, pum, 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 con el corazón pesado. Hicieron una tontería. ¿Pero qué hice? Si me regreso, no. Tiene que sentir lo que yo valgo, ¿sí? Y la otra persona, ¿y si voy por ella? No, míralo cómo me trató, no le importo. Pues si se va, pues que se vaya. Pero me va a doler, pero no le voy a decir, ¿verdad? Y los dos se quedan con el corazón roto, se van. O me voy al otro cuarto a dormir. Pues vete, al cabo que roncas. Y se va al otro cuarto a dormir. ¿Y qué pasa? Pasan 2 días y pues por lo menos no peleamos. Así que, ¿y cómo es? ¿Qué tal? Muy bien, dormí muy a gusto al fin, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al rato pasan 3, 5 días, 1 semana, 2 semanas. Cuando menos te enteras, ella duerme en ese cuarto, yo duermo en este. Y ya la relación empieza a estar bien fría, ya no se atienden, ya tienen miedo uno de acercarse y hacer las paces. Y de repente una persona les habla bonito en su trabajo, ¿verdad? Hola, ¿cómo amaneciste, María? ¿Cómo estás? Oye, qué bien te quedó. Ay, qué bonito platicar con una persona así. No que mi marido en casa puro o mi mujer en casa puro regaño. Pues sí, pero acuérdate cuando eran novios, cómo se desvivían, se perfumaban, ¿verdad? Se ponían lo mejor porque querías, era una ilusión. Pues claro, estás en todo lo que se ve nuevo y bonito y que no ha habido ningún pleito y que no te conocen. Y la gente va y se mete en adulterio, se mete en problemas, destruye hogares, destruye familia. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los hijos se los llevan entre las patas, como decimos. Todos golpeados, lastimados, creciendo con una herida en su corazón de por vida que sus padres se divorciaron. ¿Y todo por qué? Por el orgullo y por el enojo que dio lugar al diablo. En esta casa no me atienden, pues me voy a buscar afuera quien me atienda. Algunos hacen eso y destruyen por necedad su vida. ¿Cuáles son algunos pecados comunes del enojo? Mira, abandonar una relación de forma injusta. ¿Tú crees que es justo que una relación en la que se dieron años el uno para el otro atenderse, en medio de un enojo digas, me largo o vete? ¿Tú crees que es injusto? ¿Tú crees que es justo para la otra persona que dejó a algunos que tenían en fila que las andaban pretendiendo a tu esposa? Ahí andaban en la colonia pretendiendo a tu esposa, pero te escogió a ti, se casó contigo. Y ahora tú no la valoras, ya que la dejaste embarazada y con 3 hijos y que ya tiene 40 años o 46 o 50, me busco otra, una más joven. Y la dejas ahí. ¿Es justo? Claro que no. A veces en la iglesia sí pasa. Tienes a un amigo, una hermana en Cristo que te saluda, pero resulta que hubo una fiestecita de cumpleaños en su casa y viste en Facebook que estaban todas las hermanas y se estaban riendo y tenían la sonrisa y estaban celebrando, y tú, y no me invitó. No vuelvo a ir a la iglesia.
¿sí? A veces así pasa. Y la hermana, hola hermana, ¿cómo has estado? Hola. Y pasas como si nada, ¿verdad? Y la persona que siento como que se ha alejado. Hermana, ¿está todo bien? Sí, hermana, está todo bien. ¿Por qué habría de estar mal? Sí. Y no dices, te lo quedas. O sea, es injusto que abandones una relación de forma injusta, que ni siquiera le has dado a conocer a la otra persona tu sentir y no sabes las razones de la otra persona. El enojo te puede llevar a la violencia, a la maledicencia, a maldecir, a groserías, difamar a la otra persona, porque cuentas a los demás tu percepción de lo que crees que la persona dijo y qué tan mala es esa persona según tu percepción, cuando ni siquiera lo has hablado con la persona. Falso testimonio, levantar falsos, rencor, falta de perdón, odio, amargura, decisiones autodestructivas. Pues si mi esposa no me atiende, me voy a buscar afuera quien me atienda. Me voy a tal cantina, a tal bar, a tal lugar de masajes, a tal lugar de prostíbulos. Hay gente que hace eso. No me atienden en mi casa, busco quien me atienda afuera. Y al rato regresan con una enfermedad, llorando o pasándole la enfermedad a su esposa o a su esposo. Hemos visto todo eso en el pastorado, 24 años sirviendo a Cristo. Hemos visto hasta personas que me senté con ella en Panera, hablándole que luchara por su matrimonio. Y luego, tristemente, me enteré que tomó un arma y quiso dispararle a su esposa y al amigo de su esposa, y se terminó quitando la vida este hombre con el cual yo comí en Panera. Todo porque por decisiones sin Dios, por no seguir a Cristo, por no someterse a la palabra de Dios, por no vivir en el Señor. La paga del pecado es muerte. Y el pecado seduce y es engañoso. Y por eso dice el libro de Hebreos que nos despojemos del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Todo esto puede destruir el enojo. Bueno, quiero decirte que lo primero que tienes que hacer para enfrentar el enojo, y vamos a continuar la siguiente semana en este tema, pero lo primero que tienes que hacer es cuida tus sentimientos, lo que sientes. Dice el libro de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que cuidas, cuida tu corazón. ¿Por qué tienes que cuidar tu corazón? Porque de él mana la vida. Lo que permites que entre en tu corazón, en tus pensamientos o los sentimientos que experimentas, a los cuales les das cabida, van a influir en cómo te comportas, en lo que dices, en lo que y en lo que haces. Cuida tus sentimientos. Cuida tus sentimientos. Mira lo que dice Santiago 4:1-3. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? En las casas, en los matrimonios, con los hijos, con los vecinos, en el trabajo. ¿No es de sus pasiones, sus sentimientos y deseos? Eso se refiere a las pasiones, las cuales combaten ¿en dónde? En ustedes. Sí, de ahí vienen los pleitos. Entonces, ¿cómo procesas el enojo? Enójate, pero no peques. No permitas que el enojo dure hasta la noche y no te has reconciliado y te vayas alejando cada vez más de tu esposa, de tu esposo, con el cual te comprometiste ante Dios de hacer un pacto de amarse en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. La Biblia dice que tenemos que guardar nuestro corazón, nuestros sentimientos. Mire, hay un dicho que me gusta que dice: aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Sí, es que me da rabietas lo que me hizo, es que me da coraje, es que no vas a ver y se va a enterar y en tu corazón hay gente que está pensando todos los días en alguien que los lastimó, todos los días con coraje. Y eso es aferrarse a la ira, al rencor, es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. ¿Quién es el que se va a morir? Tú solito te vas a matar de la ira. Mira, estaba leyendo esto. En las 2 horas posteriores a un estallido de ira, la posibilidad de sufrir un ataque cardíaco se duplica y tienes 3 veces mayor posibilidad de sufrir un derrame cerebral, ¿sabías? Así que mucho cuidado cuando estás así. ¿Te acuerdas de los comerciales en México? Mucho cuidado, cuente hasta 10, ¿verdad? Y decía 1,
2, 3, si fuera tan fácil, ¿no? 4, chamaco, ¿cómo lo hiciste? Y me rompiste lo que te dijiste y te dije 4 veces que lo soltaras. Piense, señora, cuente hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5 y termina 10. Mi hijo, ten más cuidado la próxima vez. Que así fuera, ¿no? Así de fácil. Se necesita el control del Espíritu Santo. Y le voy a decir algo. Hay ciertas acciones, por ejemplo, si no has dormido bien, si vienes arrastrando el estrés de mucho tiempo y no has dormido bien, sabes que eres mucho más propenso a explotar con el enojo. Cualquier cosa es un botón y ¡paz! Ahora, algo que he experimentado es los chocolates. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el chocolate negro. Es riquísimo. Yo puedo comer un chocolate y uno siente, hasta uno quiere cerrar los ojos. Buenísimo, ¿no? ¿Se acuerdan los chocolates Gordiva? Qué buenos están, los Gordiva. No, los Godiva, ¿verdad? Los Godiva. Los comes y están buenísimos, ¿sí? Se derrite el sabor y el dulce. Y qué maravilla, ¿no? Uno de los placeres de la vida, comer un buen chocolate. Bueno, a mí me gustaba mucho el chocolate y empecé a tener unos dolores de cabeza bien fuertes, al grado que fui al doctor y dije, no es normal, ya tengo meses con dolor de cabeza, cuando nunca tenía antes dolor de cabeza en mi vida. Pero me compraba mis chocolatitos de una tienda que se llama Trader Joe's y comía mis cuadritos de chocolates negros. Me encantaban. Y me terminaron de hacer una resonancia magnética. Dije, pues tengo un tumor en el cerebro porque tengo un dolor de cabeza que me aprieta, ¿no? Tenía un dolor de cabeza en la 100, en la 100. Entonces, cuando tenía ese dolor de cabeza, fui a hacerme el estudio y gracias a Dios salió todo bien. Y me di cuenta que cuando empecé a notar que cuando comía mis chocolatitos, que cerraba mis ojos, decía, qué delicia, me empezaba a punzar más y me dolía mucho la cabeza. Entonces lo que me di cuenta es que cuando dejaba de comer el chocolate, se empezó a quitar mis dolores de cabeza. La cafeína, el café, el chocolate, se me empezó a quitar. Y desde entonces mi vida ha sido muy triste. No, no es cierto. Porque ya no puedo comer los chocolates que antes comía. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y sabe que ayudó mucho. Ahora, mi hija le dábamos chocolate porque pues le gustaba, ¿no? Ya a los 6 años, 5, no sé, quería su chocolatito y le dábamos su chocolatito y venía en su car seat y veníamos manejando y de repente algo que no le gustaba, que quería, y se ponía rebelde. Dicen en México, rejega, decían, ¿verdad? Se ponía rebelde y le decíamos, no, Andrea, ya no llores, no llores. Y lloraba más y más y más y más. Y empezamos a notar que cuando le dábamos chocolate a nuestros hijos, hacían un tantrum en inglés. ¿Cómo se dice? Un puchero, decimos los mexicanos, ¿verdad? Hacía su puchero. Y la más chiquita, Mía, es un amor. De verdad tiene un carácter súper lindo, súper bonito. La primera vez que comió chocolate, conoció un poquito de la creación de Dios del cielo, ¿no? Porque hasta cantan de lo máximo el chocolate. Pero lo que notamos es que después, por ejemplo, íbamos con prisa y le puse el car seat y la amarré. Y me decía, que mamá me abroche. Nada más se le metió la cabeza que quería que su mamá la abrochara en el car seat. Y la abroché. Porque teníamos prisa, porque mi esposa ya estaba adelante, nos iba a dar toda la vuelta para hacerle clic, ¿verdad? Los niños a veces. Bueno, todo el santo camino, 30 minutos, no les miento, que mamá me abroche, 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 que mamá me abroche. 30 minutos sin parar que mamá me abroche. Y entonces después notamos otros días después que le dimos chocolate y lo mismo, parecía disco rayado, con algo que se le metía a la cabeza. Y llorando, y por más, y no puedes razonar. Uno quisiera razonar con los niños. Mira, mi hijita, no tienes que llorar, te amamos mucho en esta casa, todo va a estar bien. No importa si yo le hice clic al car seat, tu mamá también lo pudo haber hecho, no pasa nada, llegamos al mismo. No puedes razonar lógicamente con los niños. ¿Y qué pasa? Que yo soy tan paciente que dije, qué lindo escuchar que mamá me abroche por 30 minutos. Y no poder platicar con mi esposa en todo el camino, hermano, estaba lleno del gozo del Señor. No, estaba enojado, ¿sí? Y ¿sabe qué? Me di cuenta que cuando comíamos en la casa chocolate, en la casa nos hemos respetado siempre.
Tengo 21 años de casado, nunca le he dicho una ofensa a mi esposa en toda mi vida, nunca le he empujado, nunca le he hecho una ofensa. Nos amamos, el amor de Cristo es real por la gracia de Dios en nuestro hogar porque amamos a Cristo. Pero eso no significa que no tengamos tensión en un momento de un malentendido, porque somos humanos, ¿sí? Pero ahí es donde se vive la fe. La fe se vive donde nadie te ve, en tu casa, ¿sí? Ahí es donde uno se somete a Cristo, amén. No es fácil, pero ahí es donde uno se somete a Cristo. Y empecé a notar que el santo chocolatito y el santo cafecito y la santa Coca-Cola, cuando tomamos, a nosotros nos pasa, nos da efecto. Ya vimos que hay un polvo de hongos, así como de champiñones, ¿sí? No crea que un polvo raro, no eran hongos alucinógenos. Un polvo de hongos normales, nutritivos, como que te calman y a veces tenemos ganas de un postrecito. Bueno, no se olvide tomar un poquito de magnesio, que lo venden en polvo, o un poquito de ese polvito y ya no sale el chocolatito. Pero en la casa ya teníamos eso que sientes un enojo santo, un enojo. Cuando Moisés bajó de la montaña con las piedras y vio al pueblo adorando al becerro de oro, yo me di cuenta que cuando mis hijos me desobedecían y les repetía y les daba advertencias, y porque son niños, no, yo soy el único que me pasa, yo creo, ¿no? Y te desobedecen, me enojaba yo y me enojaba justamente, decía, te dije que no lo hicieras. Y lo que noté es que dejé de tomar mi chocolatito y dejé de tomar mi cafecito y me empecé a calmar. Yo dije, pero es que amo el chocolatito y amo el cafecito. Pero dije, pero amo más a mi familia. Entonces, y hemos visto parejas, ya nos ha tocado parejas que dices que ella siempre se enoja conmigo. Tiene un carácter, hermano, es cristiana, pero tiene un carácter de los 1000 demonios, dice, ¿no? Se enoja y grita y mire, y empezamos a ver, no, sí, siempre se toma su café bien cargado y su chocolate. Entonces, tenga cuidado, porque también somos seres químicos, ¿verdad? Lo que comemos nos afecta. Y nunca, a veces uno ni siquiera sabía. Y yo me quedo pensando, ¿cuántos matrimonios destruidos por el chocolatito, ¿no? o por el café? Sí puede pasar. Entonces, mira, el enojo reprimido y guardado produce graves enfermedades cardíacas. Mira, unos científicos, ya estamos terminando, de la Universidad de Harvard, descubrieron que solo recordar una experiencia enojada del pasado causa una caída en los niveles de anticuerpos de la inmunoglobulina, que son proteínas que fabrica el sistema inmunológico para combatir ataques de bacterias, virus y toxinas. ¿Sabías? O sea que estás enojado, recordando un enojo y te estás dañando tu propio cuerpo. Dios nos creó para vivir en paz. Dios no nos creó para estarnos peleando. Los problemas de ira pueden empeorar la ansiedad y la depresión, y la ira está comprobado que acorta tu vida. Y la gente que es cínica, porque ya vive enojada, ¿no? Tiene cara como que lo bautizaron en agua de limón todo el tiempo. Tienen 4 veces más probabilidades de morir prematuramente. ¿Cuántos de ustedes quieren morir prematuramente? Pues entonces enójese menos, sea más feliz, llénese del gozo del Señor. Ya deje de estar peleando por tonterías en el matrimonio. Ame a sus hijos, sea paciente. Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, que nos hace falta mucho. Y eso se encuentra en Cristo. No podemos controlar sentir enojo, pero sí podemos controlar su intensidad y cómo lo expresamos. ¿Están conmigo? El enojo es peligroso, hermanos. Miren lo que dice Jesús en Mateo 11, 28 y 29. Dice: vengan a mí, dijo Jesús, todos los que están cansados y cargados. Yo no sé si alguno de ustedes está cargado del enojo, del malestar, de la depresión, de la ansiedad. ¿Cuántos de nosotros sabemos que necesitamos a Cristo y su gracia cada día? Amén. Y en Él se encuentra la paz. Dijo: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo. ¿Sabes lo que es el yugo? Como cuando 2 toros se ponen una madera juntos y dicen: yo voy a caminar al lado tuyo y voy a ir contigo arando. La Biblia dice que te pongas al lado, que sigas a Jesús, pero que te pongas siguiendo a Jesús a su lado, caminando de la mano de Cristo, caminando a su lado. Dice: lleven mi yugo sobre ustedes. Y ¿sabes lo que es maravilloso? Que Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga.
El yugo que el mundo te pone, que el pecado te pone, que la inmoralidad te pone, que vivir con orgullo y egoísmo y peleando en la casa te ponen, es un yugo insoportable. Pero el yugo de Cristo, dice la Biblia, que es ligero y que su carga es fácil. Lo que hay que hacer es doblegar el orgullo y decir: Señor, te necesito. Reina en este corazón que sin ti, Señor, está podrido. Señor, me someto a ti. Lléname de tu presencia, lléname de tu amor. Ayúdame a ver la vida como tú la ves, Señor. Quiero seguir y caminar a tu lado, y para eso tienes que pasar tiempo con el Señor. Tienes que aprender a orar. No solo venir a la iglesia, ven a la iglesia, congrégate cada domingo. ¿A cuántos de nosotros Dios nos dio un ajustito hoy con este mensaje? Siempre Dios nos hace ajustes, porque su palabra nunca vuelve vacía, y Dios la envía para aquello que Él con un propósito le envió, porque Dios te ama y quiere que vivas en su libertad y que crezcas y madures como un hijo o una hija de Dios. Entonces el yugo del Señor es fácil y ligera su carga, y dice: ven a mí si estás cansado y cargado, porque en Él se encuentra el descanso. Y dice Jesús: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Verdad que es un proceso? ¿Cuánto nos falta? Nos falta mucho, pero aprendan de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? ¿Qué promete Jesús? Hallarán descanso en su alma. ¿Cuántos venimos aquí y decimos: Señor, yo necesito tu descanso? Yo necesito tu paz, Señor. Padre, últimamente en mi familia falta tu paz, falta tu presencia, falta tu amor, falta tu Espíritu Santo en esta casa, para que demos pie, Señor, a llenarnos de ti y hay esos frutos de amor, de gozo, de paz. Señor, perdónanos, perdónanos. Habla con tus hijos: hijos, perdónenme por mi carácter. Hijos, perdónenme porque a veces expreso y me enojo y hago cosas con mi enojo que no son correctas, o les hablo de una manera incorrecta. Señor, ayúdame. Señor, reina en este hogar. Amén. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso en su alma. Vamos a inclinar el rostro y orar. Ahí donde estás en tu lugar, pídele al Señor que te ayude. Si tienes que ponerte a cuentas y pedirle perdón por la forma en que estás manejando tu enojo, si tu enojo te tiene paralizado de experimentar la paz de Dios y su gozo, pídele al Señor su ayuda. Él dice en su palabra: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Si tú eres esa persona hoy, no te vayas de este lugar sin pedir esa ayuda, que puede hacer toda la diferencia, que comiences hoy a caminar con Cristo. Y si tú ya eres cristiano y Dios habló a tu corazón, y Dios habló en algún área, ¿cuántos le dicen: Señor, gracias porque hablaste a mi vida? Levanta tu mano en tu lugar si Dios habló a tu corazón. Señor, gracias porque quiero, Señor, ser moldeado por ti. Quiero aprender a caminar, Señor, de tu mano, ser un pacificador, que tu paz reine en mi vida y en mi familia, Señor. Comienza conmigo, Padre, es un proceso, ayúdame. Y es un proceso, tienes que ser paciente, pero Dios quiere que rindas lo que no está bien y que pongas de tu parte para hacer cambios, para pedir perdón, para dejar que la paz de Jesús brille en tu hogar, en tu vida. Señor, gracias por este mensaje. Te amamos, Señor, y te damos gracias porque tú nos amas y nos recuerdas tu palabra. Y vas a seguir trabajando en nosotros, Señor, hasta que tú vuelvas. Te damos toda la gloria y toda la honra y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.